Tengan todos muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien, que les haya ido de la mejor forma en su semana de parciales y espero que el Dios les conceda mucha salud y bendiciones. Muy bien, jóvenes, bienvenidos al tercer periodo, bienvenidos a el último de esta materia tan extensa y bonita como los sólidos 3. Es para mí un gusto pues introducirlos a lo que son los nuevos temas que vamos a estar viendo para este periodo. Muy bien, una breve introducción. Anteriormente nosotros hemos venido estudiando lo que son diagramas de fuerza, perdón, fuerzas cortantes y momentos flectores. No lo hemos visto directamente, lo vamos a decir así, de una forma general, sino que nosotros lo hemos visto más bien de una forma puntual, ¿sí? Es decir, y como estaba en el parcial pasado, de un punto en específico, íbamos a conocer cuál es la fuerza cortante y el momento flector. Pero como lo mismo les estoy explicando ahí de un punto en específico. También yo les enseñaba a ustedes en una clase pasada lo que es la realización de, ¿cómo se llama esta cuestión? La realización de los de las diagramas o de la resolución de la viga a través de un programa, ¿no? El cual es el programa de ¿cómo se llama? De vigas online. Programa que se darán cuenta que en este periodo lo vamos a usar, al menos en la primera parte. Muy bien. Pero, ¿qué es lo importante y qué es lo que ahora vamos a analizar? Nos interesa. Pues bueno, que ahora vamos a ver directamente cómo una viga actúa verdaderamente, pero aquí viene lo interesante, a lo largo de todo el elemento. Es decir, aquí no vamos a dejar de lado ningún punto. Es decir, desde el inicio de la viga, desde ese apoyo fijo que ustedes ven ahí hasta el rodillo, vamos a conocer cómo esa viga va a actuar. Va a actuar, claro, ¿no? Tanto en fuerza cortante y momento flector. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que ahora vamos a hacer un diagrama que lo que a nosotros nos va a indicar es cuál es el valor del momento de la fuerza cortante y el momento flector en cada punto de la viga y no solamente en un punto, ¿sí? Así como lo vimos la clase, perdón, lo vimos en las clases pasadas de finalización del segundo periodo, ¿ya? Por ahí va un poquito el contraste, ¿no? En lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué es importante realizar estos diagramas de fuerza cortante y momento flector? Porque estos son los que a nosotros nos dictan verdaderamente cómo mi viga va a trabajar a lo largo y ancho de todo, de todo su longitud. Y esos valores que a mí me van a dar, fácilmente a mí me pueden ayudar a identificar cuál va a ser el comportamiento de mi elemento, cuál va a ser el comportamiento de la viga frente a las fuerzas que en este caso están aplicándose, ¿sí? Lo que pasa es que estas vigas en general, de esta forma, bueno, me pueden generar un cortante, ustedes ya lo vieron, pero en realidad lo que estas fuerzas a mí me generan es que mi elemento se pandee, ¿sí? O si usted lo quiere ver de otra forma, es que mi elemento se curve. Y para comprender qué valores voy a utilizar para calcular esas curvaturas, porque al final de cuentas lo que ahí sucede es que yo tengo que determinar la curvatura de este elemento, ¿sí? Pero yo no puedo determinar la curvatura sin antes haber calculado cuáles son los momentos y cuáles son las fuerzas que me van a generar esa curvatura. Por eso, en primera instancia, yo debo de acatar lo que voy a hacer acá. En primera instancia, yo debo de determinar lo que los diagramas me van a estar dando. Este diagrama, de hecho, es de un uso tan importante que es considerado en algunas cosas, en algunos apartados de diseño estructural, como un documento válido y legal para certificar cuál va a ser el comportamiento de un elemento estructural. Esa es la importancia incluso de lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Entonces, jóvenes,
Para seguir en sintonía, la clase pasada yo les mencionaba de que algo que a mí no me va a interesar acá es determinar las reacciones. Estas reacciones, pues yo básicamente, yo las puedo encontrar fácilmente en lo que son los distintos elementos que tengo. O sea, aquí no, esto a mí poco me importa, la verdad, ¿no? Eh, determinarlo. Sin embargo, algo que sí quiero que tengan en cuenta ustedes es que el hecho de que yo no, ¿verdad? Determine correctamente cuáles son ¿cómo se llama? Las reacciones, tengan en cuenta que esto a mí fácilmente me puede generar un gran error, ¿sí? Ojo, mucho ojo, esto me puede generar a mí errores grandes, ¿no? Si no tengo cuáles son las reacciones correctas, pero eso no nos va a interesar para este apartado, ¿sí? Vamos a ver las reacciones ya directamente para determinar lo que son los diagramas. Pues vean, los valores de la reacción son los siguientes. Por un lado tengo 13.500 newtons para lo que es la reacción número 1, la reacción en la izquierda de sus pantallas, y la reacción 2, que es la parte, la del rodillo, es de 6.500 newtons. Ambas fuerzas van hacia arriba, no están positivas. Vamos a respetar un poco la convención de signos, aunque ya se darán cuenta después que no tanto. Muy bien, entonces, así es como tengo esto y así es como yo debo de empezar a realizarlo. Muy bien. Anteriormente yo les daba un punto y ese punto es el que ustedes tenían que calcular. Ahora la cuestión va a ser diferente. Ahora vamos a ver realmente cuáles son los valores a lo largo de todo mi elemento. Muy bien. Entonces, todo diagrama, jóvenes, de cuerpo, todo inicio, toda parte que vamos a desarrollar de los diagramas de cortante y flector, cualquiera que sea, tiene que iniciar con un diagrama de cuerpo libre. Es decir, yo vengo, ¿verdad? De mi viga, vengo de esto que está definido, que es lo que yo les voy a dar, pero lo primero que yo tengo que hacer es esto, es un diagrama de cuerpo libre. Sin un diagrama de cuerpo libre no puedo realizar precisamente lo que es los diagramas de cortante y momento flector. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre tiene una importancia tal en lo que vamos a dibujar, porque esto es un dibujo al final de cuentas, tiene una importancia tal que esto a mí me puede dictar fácilmente qué fuerzas voy a tener y cuál va a ser su orden. ¿Qué sucede? Que para estos ejercicios, para este tema en específico, yo voy a clasificar las fuerzas. Voy a hablar de fuerzas de primer orden, voy a hablar de fuerzas de segundo orden, incluso voy a hablar de fuerzas de tercer orden, ¿sí? Para este caso en específico, yo tengo inicio con fuerzas puntuales, que fácilmente yo las puedo catalogar como fuerzas de primer orden, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Veamos. Si yo tengo una fuerza puntual, vamos a ver, fuerza puntual, ya le digo, fuerza puntual, esta va a ser una fuerza de primer orden, ¿sí? Pero este primer orden se genera para lo que va a ser un diagrama de cortante, ¿sí? Es decir, esto se genera aquí para una fuerza cortante. Permítanme un momentito, tengo una llamadita por acá que tengo que atender, permítanme. Bueno, como les decía, en este caso yo tengo una fuerza puntual que es de primer orden, ¿no? Esto se va a generar sobre todo en primer orden en la fuerza cortante. Una cosa que sucede, y eso es importante que ustedes lo sepan, es que yo también puedo llegar a tener en fuerzas de primer orden lo que son
momentos, vamos a llamar así, momentos directos. ¿Cuáles son esos momentos directos? Bueno, esos momentos directos son momentos que se aplican directamente. Es decir, no es un momento que se va a generar por una fuerza. Es decir, que no se va a generar por la multiplicación, por ejemplo, de 5000 por 2, que hace que ahí me da un momento, sino que se me va a generar de tal manera que si yo, por ejemplo, en este punto yo tuviera aplicado un momento así de esa parte, eso ya es considerado una fuerza de primer orden o algo de primer orden, ¿sí? Que su valor tendría, lo voy a llamar así, su valor tendría validez hasta en el diagrama de el momento flector y no en la de la fuerza cortante, porque como su mismo nombre lo dice, el diagrama de fuerzas solamente son para fuerzas, no es para nada más. ¿Qué otra cosa lo puedo tomar como un momento directo? Bueno, recordando un poco cuando ustedes tienen un empotramiento, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos una viga empotrada y esta viga tiene, ¿no? Reacción en Y, reacción en X y reacción de momento. Esa va a ser la otra que yo puedo tener ahí como un momento directo. Y lo mismo, no me va a empezar a afectar desde el diagrama de cortante, sino que me va a afectar hasta en el diagrama de momento. Muy bien. Entonces, esas son las de primer orden. De segundo orden, se convertirían todas las que serían distribuidas, pero en este caso vamos a estar hablando de carga distribuida, pero rectangular, ¿sí? Esa pasaría a ser una carga distribuida rectangular o una de segundo orden. Lo que va a empezar a cambiar es que cuando ya llego a la de tercer orden, es que su forma no va a ser rectangular, sino que va a ser triangular. Entonces, esto es como que lleva una fase, ¿no? Es decir, una me lleva a otra, ambas van conectadas. Entonces, mientras atraviese cada fase, mi elemento se va a ir convirtiendo, se va a ir transformando en lo que son distintas fuerzas, ¿sí? Que eso sucede gracias a la transmisibilidad de las fuerzas, la transmisión de las fuerzas a lo largo de toda la viga. Así de simple, así de sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de iniciar plenamente? Ingeniero, yo tengo una duda con los empotramientos. Siempre va a ser momento hacia el sentido contrario de las agujas del reloj. En los empotramientos, cuando uno analiza, llamémoslo así, en un empotramiento, cuando yo lo analizo, por ejemplo, sentido antihorario, ¿sí? ¿No? Ese es positivo, ¿verdad? Así lo coloco yo generalmente. Sin embargo, cuando ustedes realizan la sumatoria de la sumatoria de momentos, ¿verdad? Del elemento y hacen los despejes, ahí les va a dar cuál es el verdadero signo, o negativo o positivo. Si yo el momento se los coloco negativo, a favor de las agujas del reloj. Si la reacción de momento se las coloco positiva, en contra de las agujas del reloj. ¿Sí? Pero eso ya aquí no mucho, ¿no? Esto es más de sólidos 1. Pero eso es lo que sucede al momento de realizar la sumatoria de fuerzas en X o la sumatoria de fuerzas en Y o incluso la sumatoria de fuerzas de momento y generar ahí, ¿no? Lo que se me genera, lo que es positivo, lo que es negativo y hago el despeje, ahí me va a dictar cuál es el verdadero signo de la reacción de momento. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a continuar ya directamente con lo que es la realización del diagrama. Entonces, para la realización del diagrama, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que yo inicio
generando un aparentemente línea de gráficas, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Siempre estas líneas de gráfica van a ser Y, ¿sí? Eso siempre va a ser Y, vertical Y. Ahora, ¿cuáles van a ser los valores que a mí me van a interesar de Y? ¿O cuáles son los valores que yo voy a colocar en Y? Van a ser en primera instancia los valores de fuerza. Y aquí yo voy a colocar directamente fuerza cortante. El eje de la Y siempre va a tener los valores de fuerza cortante, que es con lo que yo voy a graficar. Ahora, ¿cuál va a ser mi eje neutro? ¿Sí? Y eso es muy importante definirlo acá, que yo acá voy a tener un eje neutro. El eje neutro, jóvenes, va a ser la viga. Es decir, cuando aquí quede en X, que por cierto, X va a representar lo largo de toda mi viga o elemento que esté analizando, ¿sí? Vean, X es lo largo, cómo se comporta a lo largo de todo mi elemento, ¿sí? Así es como lo tengo que dejar. Y va a ser dada la fuerza, X va a ser dada la longitud. Y mi eje neutro se representa a través de la viga, ¿no? La viga es lo que a mí me representa en mi eje neutro. Porque aquí voy a conocer hacia dónde está actuando, ¿no? ¿Está actuando hacia arriba o está actuando hacia abajo? ¿Sí? Por eso es importante definir el eje neutro. Bueno, es importante definirlo, vale destacarlo, por una simple y sencilla razón. Y esa razón es que la fuerza cortante, como ustedes se dieron cuenta en el periodo pasado, ¿sí? La fuerza cortante puede ser o positiva o puede ser negativa. Entonces, si yo grafico hacia la parte positiva, pues obviamente yo ahí voy a conocer valores positivos. Si grafico hacia abajo, voy a conocer valores negativos, que es como la viga está actuando o distribuyendo la fuerza a lo largo de su eje. Entonces, por eso es importante definirlo. Muy bien, entonces, hacer un diagrama es fácil, ¿sí? No requiere mucha complicación. Como les decía, es importante el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Porque aquí voy a saber cómo están actuando las distintas fuerzas. Y lo primero que yo me voy a hacer, y un consejo que les doy es de qué lado voy a empezar a graficar, porque esto básicamente es como que tuviera un lado o tendría que seguir un patrón, porque es un patrón constante, ¿no? Se va a hacer un diagrama constante. Yo puedo iniciar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero lo ideal siempre es hacerlo de izquierda a derecha, es decir, empezar por la reacción de la izquierda hasta llegar a la reacción de la derecha. Y esto es muy importante, en ambos puntos, sea donde inicie y donde termine, yo tengo que llegar a cero. Si yo no llego a cero, algo hice mal. Ténganlo en cuenta que algo hice mal. ¿Sí? Entonces, si el diagrama lo inicié, lo tengo que cerrar. Así de simple. Y bueno, ya nos vamos a dar cuenta un poco más de eso. Entonces, iniciando acá, ¿no? Como mi punto de origen, lo primero que tengo es una reacción 1, que es esta, ¿no? Que me dice que es de 13.500. Entonces, yo acá mi diagrama lo voy a iniciar, ¿no? Marcando una línea, ¿sí? Hasta acá, que es como un valor de 13.500, ¿no? Que es lo que yo voy a representar más o menos acá, ¿no? Llego hasta un valor de 13.500 newtons. Y vean de la manera en que lo he dibujado. Lo he dibujado como una línea. Lo dibujo como una línea porque toda fuerza de primer orden, en este caso una fuerza puntual aplicada a la viga, ¿sí? Yo la voy a dibujar como una línea, ¿sí? La voy a dibujar directamente así, de manera vertical hasta el valor que tiene. Fuerza puntual, fuerza de primer orden, en el diagrama de cortante va como una línea.
Así de simple y así de sencillo. Entonces, en esto no creo que haya mayor complicación, así que voy a seguir. Entonces, al ser una línea constante, al ser una fuerza puntual, algo de primera orden, esto básicamente es como que va a actuar constante en toda la viga, se va a transmitir así en toda la viga, pero se va a transmitir así, vean, hasta donde yo tengo aplicada la siguiente fuerza, ¿sí? Hasta donde yo voy a tener aplicada la siguiente fuerza, este elemento, ¿sí? Va a actuar así. ¿Por qué? Porque cuando llego a donde está aplicada la siguiente fuerza, lo que existe ahí es un cambio de fuerza. Lo que existe ahí es una fuerza aplicada que me va a afectar lo que yo ya traigo, que me va a afectar con lo que yo ya vengo, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí tengo que analizar cómo me va a afectar. Aquí empieza ya lo bonito. Tengo que saber cómo me va a afectar. Bueno, lo primero es esto, que esta línea constante que hemos dibujado acá es de 13.500 newtons. ¿Sí? Llego a 3 metros y me doy cuenta que hay una fuerza que es negativa porque va hacia abajo. ¿Sí? Todo lo que va hacia abajo es negativo, que me empieza a actuar a partir de acá. Y esa fuerza de 15.000 newtons, que es con la que yo me encuentro aquí, me está afectando la reacción 1 o la fuerza que yo ya vengo de 13.500. Entonces vengo con algo positivo y aquí me topo con algo negativo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, que aquí voy a hacer una sumatoria o una resta. ¿Sí? En este caso vengo con 13.500, me topo con una fuerza de menos 15.000, pues entonces a 13.500 yo le voy a restar esos 15.000, porque es lo que aquí me está generando esto. 13.500 menos 15.000 es igual a menos 1.500, ¿sí? Es decir, voy a llegar a un punto acá que va a ser igual a, lo voy a colocar más abajo acá, menos 1.500 newtons, que es esa pequeña diferencia. Supongamos que los 15.000 hubiesen sido positivos. Supongamos que hubiesen sido positivos. Bueno, lo que hubiera sucedido en todo caso es que yo los hubiera sumado 13.500 más 15.000. En este caso serían 28.500, entonces mi gráfica subiría. Pero aquí yo vengo con algo negativo, vengo con una diferencia. Y llego a menos 1.500. Permítanme. Muy bien. Al llegar ahorita a 1.500, menos 1.500, eso sigue siendo una fuerza de primer orden. Ojo, mucho ojo. Sigue siendo fuerza de primer orden. Entonces, al ser fuerza de primer orden, su comportamiento siempre va a ser constante. Pero nuevamente, vean, constante hasta donde va a estar aplicada la nueva fuerza. ¿Sí? Es decir, hasta acá. O sea que 1.500, vean, verdaderamente está actuando en este segundo tramo. Es decir, de 3 a 6 metros, si lo vemos de una forma total en la viga, su acción acá va a ser de menos 1.500 newtons. Bueno, vean, llego hasta este punto donde está aplicada otra fuerza de 10.000, pero ahora esta fuerza de 10.000 es negativa siempre, sigue siendo negativa esta fuerza, pues genera una resta, ¿no? De a menos 1.500, el resto menos 10.000, que al final es como que fuese una sumatoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá, jóvenes? ¿Qué es lo que tendría que generar acá? ¿Qué es lo que tendría que generar? Pues una resta, ¿no? Menos 1.500 menos 10.000. Y yo tendría que llegar ahí a menos 11.500. Es decir, yo voy a bajar hasta un punto donde va a ser igual. Lo voy a colocar acá. Permítanme, vamos a hacer un poquito más por allá. Voy a llegar hasta menos 11.500 newtons. Así de simple. Vean,
el hecho de que yo aquí tenga dos fuerzas, ¿sí? 15.000 y 10.000, ¿sí? El hecho de que yo tenga esas dos fuerzas a la par, ojo, no indica que en este punto yo a 15.000 le voy a restar 10.000. No, 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 no. Porque yo ya me lo han hecho en otros años. Yo lo que voy a estar restando es el resultado, es bueno, restando o sumando, ¿no? Es el resultado que yo he traído a lo largo de todo mi elemento. Inicié con 13.500. Llegué a menos 1.500. Ahora hay otra resta. Llego hasta menos 11.500. Y esto va a seguir constante, ¿no? Entonces, no vayan, por favor, de verdad, a que el hecho de que yo tengo, por ejemplo, así como ahorita que tengo cerca, ¿no? 10.000 y 5.000, que decir que a 10.000 yo le voy a restar 5.000 o a menos 10.000 yo le voy a sumar 5.000. No, 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 no. Yo resto lo que yo traigo, ¿sí? Aquí vengo yo con menos 11.500, pues eso es lo que yo voy a seguir constante. Bueno, sigue siendo algo de primer orden y voy a llegar hasta este punto, ¿no? A 2 metros de ahí, que yo sé que en este punto a mí se me está generando ahí, vean, lo que es una fuerza de 5.000 newtons. Pero ojo, son 5.000 newtons que van hacia arriba, es decir, son 5.000 newtons positivos. Entonces, vengo con menos 11.500, le voy a sumar esos 5.000, ¿no? Le voy a sumar eso que yo tengo ahí, le voy a sumar esos 5.000 newtons. Entonces, menos 11.500 más 5.000 me va a dar menos 6.500. Muy importante. Me va a dar menos 6.500. Lo voy a dejar por acá. ¿Sí? Es decir, en este punto se van a estar generando menos 6.500 newtons. Así de simple. Esto sigue siendo una fuerza de primer orden, sigue siendo algo. Esto me va a generar una línea constante hasta el último punto de mi elemento. Hasta el último punto donde yo tengo una reacción. ¿Sí? Y vean qué casualidad, es una reacción que va hacia arriba. Y vean el valor de esta reacción de cuánto es. De 6.500. Bueno, bendito sea Dios, porque 6.500 menos 6.500 más 6.500 positivos me da 0. Vean, he cerrado mi diagrama con 0. Se cerró completamente. Si se fijan, no tengo ningún inconveniente. Y me ha llegado bien. Aquí lo que me queda aquí es definir nada más que esto es un área positiva, esto es algo negativo, negativo y negativo. Muy bien, jóvenes. Esto es lo que se tiene que hacer con el diagrama de fuerza cortante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dijo que siempre tiene que cerrar con 0, ¿va? Así es. Siempre, siempre voy a cerrar o voy a llegar a 0. Así es. Y en fuerzas que sean de segundo y tercer orden, vamos a ver ejemplo. Sí, va. De hecho, ahorita viene ya una conversión. Ya van a ver. Gracias. Otra pregunta. ¿Estos diagramas para qué son usados en sí? Ahorita viene la primera interpretación. Muy buena pregunta. Muy bien. Si ustedes se recuerdan, yo puedo tener la viga, ¿no? En este caso, de esta forma, y yo les decía que fue algo que ¿cómo se llama? Que en el parcial les pedí, ¿no? Encuéntrenme cuál es la fuerza cortante y el momento flector a 5 metros de la reacción 1. Por ejemplo, es decir, si estoy hablando de 5 metros, es decir, 3 y aquí 2, ¿no? Es decir, aproximadamente por aquí, ¿no? Encuéntrenme ahí la fuerza cortante y el momento flector. ¿Qué venían ustedes? Hacían el corte, hacían sumatoria de fuerzas en X, hacían sumatoria de fuerzas en Y. Y hacían sumatoria de momento, perdón. Y encontraban en los valores. ¿Qué es la ventaja que a mí me da este diagrama? Que yo si a usted vengo y te digo, por favor,
identificar cuál es el valor de la fuerza cortante en el punto a 5 metros de la reacción en 1, vos fácilmente aquí ves que es 1500. Menos 1500 newtons. Chivo. Si te lo pido que me lo encontres a 2 metros de la reacción 1, sabes que es 13.500 newtons. Si lo pido a 1 metro de la reacción 2, es decir, si lo pido por acá, vos ya sabés que aquí es menos 1500. Si te lo pido, en este caso, a 3 metros de la reacción 2, es decir, aproximadamente a la mitad de acá, ¿no? Vas a saber que la fuerza cortante es de 11.500 newtons. Lo mismo va a pasar con el diagrama de momento flector, que eso me va a ayudar a mí a identificar fácilmente cuáles van a ser esos puntos. Sin embargo, el uso final, ¿sí?, de estos diagramas no es otro más que comprender, y escuchar el término que yo utilizo, comprender cuál va a ser el funcionamiento real de una viga ante las fuerzas aplicadas, ¿sí? Es decir, ¿a qué carga va a estar sometido durante este tramo, durante ese tramo y durante ese tramo? ¿Qué cargas son las que me van a estar actuando ahí a cortante y qué cargas de momento está soportando a lo largo de toda esa viga? Determinar esas cargas a mí me va a ayudar ¿a qué? A prevenir y a identificar cuál va a ser el punto a lo largo de todo este elemento que más está propenso a fallar, es decir, a identificar este elemento se va a fallar acá, este elemento no va a fallar acá, va a fallar acá, no sé. Y a identificar también, y eso es a lo que vamos a entrar ahorita, cuáles son los valores de momento que me van a generar una curvatura a lo largo de esto. Y muchas veces identificar si la curvatura es tanta que voy a necesitar reforzar mi viga o mi elemento. ¿Se comprende? Sí, entonces digamos que desde el punto 1 al 3, contando desde la reacción 1, siempre va a ser 13.500 la fuerza cortante. Efectivamente. Así es. Este diagrama en ingeniería civil, más que todo cuando uno ya realiza la especialización, sirve para determinar cuál, o me sirve, o me ayuda, mejor dicho, a poder hacer gráficas de elementos finitos en lo que es una viga. Porque yo voy a conocer ahí cuáles son las cargas que me afectan esa viga. Y una gráfica de elementos finitos muchas veces me puede indicar cuál va a ser la deformación completa del elemento en cada centímetro, milímetro de este punto y conocer cuáles van a ser los puntos de falla, ¿sí? Eso, como les digo, esto puede ser en su momento un respaldo incluso legal, bueno, a la hora de cómo se llama, de realizar diseños estructurales, ¿verdad? Que eso es muy importante, muy, muy importantísimo. Pero en ese, en el caso, como les digo, de la ingeniería civil, cuando en el caso del diseño de maquinarias, que es un poquito más lo que a ustedes les interesa, también puede servir como un respaldo, ¿no? De que el diseño de maquinaria que ustedes tienen, pues obviamente es certificado de calidad y en otros casos, pues a que también ustedes, si van a usar una maquinaria, ¿verdad? Y les brindan los datos de diseño, también identificar cuáles son los elementos que pues son más susceptibles a daños, son más susceptibles a fallas y tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de ese control de estarlos chequeando constantemente y a la más mínima falla que hay, cambiarlos, ¿no? O generar algún cambio en el diseño para evitar eso. Aunque para eso nos sirve básicamente parte de lo que son los diagramas. Muy bien. Pasemos al siguiente diagrama, que es el diagrama de momento, ¿no? Muy bien. Una parte importante, jóvenes, que les tengo que mencionar acá es que no existe diagrama de momento flector sin diagrama de fuerza cortante. El diagrama del momento flector depende del diagrama de cortante. Y ahorita se van a dar cuenta del por qué. Entonces, yo vengo y genero lo mismo, ¿no? Una línea que es mi eje neutro, que es mi viga en sí,
Bueno, creo que voy a borrar esta línea, la voy a hacer un poquito más arriba. No, voy a generar siempre mi línea, que es mi eje neutro, ¿no? Todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Muy bien, vamos a cambiar ahora de color. Entonces, mi diagrama de momento flector siempre va a ser lo mismo. En el eje de las Y van a ser los valores de momento flector, ¿no? Que vamos a poner y aquí M. Y acá pues va a ser metros, ¿no? En X van a ser metros, la longitud. Conocer cómo actúa el momento a lo largo de todo mi elemento. Muy bien. Yo el momento flector, jóvenes, lo puedo analizar desde dos puntos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De la manera en como yo lo analice, así voy a tomar las distintas fuerzas. Si lo analizo de izquierda a derecha, que es lo normal, me voy a dar cuenta de que sucede lo siguiente. Y empezamos con la realización. Lo vamos a hacer de izquierda a derecha. ¿Qué me va a definir un diagrama de momento flector? Me lo define lo siguiente. Me lo define esta área que está acá. ¿Sí? Esta área que ustedes ven acá, a mí me define lo que es un momento flector. Nada más y nada menos. Eso es lo que a mí me va a definir este diagrama. Esas áreas que ustedes ven aquí. Esta área, esta área, esta área y esta. ¿Sí? Y yo las voy a tener que hacer coincidir con cada cambio que yo voy a tener. Es decir, las tengo que hacer coincidir con este punto de cambio, con este punto de cambio y con este punto de cambio. Y lo mismo, iniciar en 0 y terminar en 0. Muy bien. Ahora, pero ustedes me van a decir, ingeniero, y entonces, ¿cómo es cómo se llama, que esto a mí me genera un momento flector? Fácilmente. Ustedes aquí ven que 13.500 newtons está actuando a lo largo de la viga en 3 metros, ¿sí? 13.500 newtons está actuando en 3 metros. Y como yo les acabo de decir, esto es un área, ¿sí? ¿No? ¿Verdad? ¿O sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Claro que es un área, ¿ve? Porque tiene una altura y tiene una base. Base por altura. Si yo multiplico, yo encuentro esta área, base por altura, aquí me va a dar obviamente un área, ¿no? Solo que en este caso la base está en metros y la altura está en fuerza, está en newtons. Y obviamente al multiplicar fuerza por distancia, me da momento flector o momento, ¿sí? Entonces, por eso es que yo lo tengo que hacer y yo tengo que tomar en cuenta estas áreas. Muy bien, tengo 13.500 newtons por 3. Y aquí viene lo primero. Yo grafiqué las fuerzas acá solo como una línea, porque es algo de primer orden, venía con fuerzas de primer orden. Pero si ustedes son observadores, ya aquí esto yo puedo indicar que se me ha convertido en una fuerza de segundo orden. ¿Por qué? Porque esta es como que los 13.500 newtons estuvieran distribuidos a lo largo de estos 3 metros. Una fuerza distribuida. Y una fuerza distribuida, si ustedes se fijan, rectangular. Fuerza de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Bueno, que como yo inicié con un diagrama libre, con un diagrama de cuerpo libre, con fuerzas de primer orden, cuando yo llegué al análisis, vean, de lo que es el diagrama de fuerza cortante, estas fuerzas puntuales de primer orden que estaban en el diagrama de cuerpo libre se convirtieron en fuerzas de segundo orden. ¿Sí? Se convirtieron en fuerzas de segundo orden. Ahora, estas mismas fuerzas, ¿sí? Que aquí están en fuerzas de segundo orden en el diagrama de fuerza cortante, se van a convertir en fuerzas de tercer orden en el diagrama de momento flector. Es decir, de esto que yo tengo aquí, rectangular, me va a pasar a algo triangular. Segundo punto. Tercer y último punto. Si yo analizo este elemento de izquierda a derecha,
yo voy a tomar, escuchen bien, signos contrarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá inicié con 13.500, vean, por 3, que es positivo, la dirección de este gráfico no va a ser positivo hacia arriba, ¿sí? Así como que fuese algo normal. Iniciamos, yo iniciar acá y voy a iniciar con algo acá. No va a ser positivo, no tengo que hacerlo. Si aquí es positivo, yo aquí lo voy a graficar negativo. Y negativo, en un diagrama de cuerpo libre, ustedes saben que es hacia abajo. El hecho de que aquí esta área me dé positiva, si yo no analizo, ojo, si yo lo analizo de izquierda a derecha, yo lo tengo que graficar hacia abajo. Así de simple, así de sencillo. ¿Alguna pregunta antes de iniciar a realizar el diagrama? Siempre va a pasar eso, que hay que analizar lo contrario a lo que nos quedó en la fuerza. ¿Cómo, O sea, disculpe? siempre vamos a hacer eso de que lo vamos a analizar así como le vamos a poner la dirección contraria, si si lo Exacto, tomamos de izquierda a derecha. exacto. Lo contrario si es de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, no. Y ya se van a dar cuenta. Muy bien, démosle. Entonces, jóvenes, 13, yo aquí lo que tengo que hacer es multiplicar 13.500. Tengo que multiplicar 13.500 por 3. Y eso a mí me va a dar la maravillosa cantidad de 4.500 newton metro. Yo hago esto para acá, hasta acá. Indico que aquí tengo. No vamos a colocar ahorita signo. 40.500. 40.500 newton por metro. Vean hacia abajo. ¿Tengo algo positivo? Me va a cambiar a algo negativo. Tengo un área rectangular, me va a cambiar a un área triangular. Así de simple. Siguiente área. La siguiente área es un área donde yo me doy cuenta que durante 3 metros, que es la siguiente parte, durante los siguientes 3 metros me va a estar actuando menos 1.500 newtons. Pero esto es un área negativa. Por lo tanto, al punto que yo llegué aquí de 40.500, o en este caso, que serían menos 40.500, ¿sí? Menos 40.500, yo le voy a sumar esa nueva área, que sería la multiplicación de 1.500 por 3. 1.500 por 3. A ustedes les va a dar 4.500, ¿sí? A ustedes les va a dar 4.500 y 40.500 menos 1.500 voy a llegar a un punto, creo que es acá, creo que es muy ya lo dibujé. Voy a llegar a un punto acá donde va a ser igual a menos 36.000 newton por metro. Menos 36.000 newtons por metro. Simple, sencillo y conciso. Vamos con el siguiente punto. Siempre tomando referencia que estoy en 36.500. La siguiente área es un área de tal grado, de tal punto, perdón, que yo tengo una altura de menos 11.500 newtons y está actuando en 2 metros, ¿sí? Está actuando, estos 11.500 están actuando acá en 2 metros. Aquí dijimos, actúa en 3 metros. Actúa en 2 metros. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Menos 36.000. Esta es un área negativa, sería positiva, yo la sumaría y digo 36.000 más 11.500 por 2, ¿sí? 11.500 por 2. Yo voy a llegar a este punto, ¿sí? Que es, o se estaría generando aquí un punto de igual a menos 13.000 newton por metro. Sí, sencillo. Muy bien, sigo con menos 13.000
Y tengo esta última área, que es de 6.500. Eso de que llego es un área de 6.500 de altura y está actuando acá en 2 metros. Y como esta es un área negativa, aquí la voy a pasar a positiva, es decir, se va a sumar. Y digo, menos 13.000 newton por metro, más 6.500 por 2, miren qué bonito, llego a 0. Y me cierra el diagrama. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí nos indica si es negativo o positivo. Aquí no me indica, aquí directamente toda esta gráfica básicamente, si lo quieren ver así, es que esto va a ser negativo, negativo, negativo y negativo, ¿sí? Eso es lo único que a mí me interesa. Más adelante, en el siguiente tema, en el que vamos a ver de flexión pura, me voy a dar cuenta que la forma que tiene esta gráfica de momento flector va a coincidir bastante, ojo, vean lo que voy a decir, va a coincidir bastante con la forma del radio de curvatura a la que una viga puede estar expuesta, ¿sí? Obviamente, tengo dos restricciones, vean en las puntas, me tiene que dar 0. Esas restricciones al estar ahí me tiene que dar 0. Entonces, si ustedes se fijan, si yo analizo plenamente lo que es mi viga, es decir, si yo analizo plenamente esto, por la acción de estas fuerzas, generalmente la curvatura quizás sea así, ¿no? Esta de 15.000 y esta de 10.000 me va a generar aquí un mayor, vamos a llamar aquí, deformación, ¿sí? Vamos a poner aquí deformación, me va a generar una mayor deformación, pero como aquí hay una fuerza de 5.000, esto me reduce la curvatura, ¿sí? Entonces, por eso es importante el diagrama de momento flector, porque así yo puedo identificar, vean, puntos donde yo sé que voy a tener mayor deflexión o mayor radio de curvatura de una viga. ¿Preguntas? Pero, y en el caso de ser un empotramiento, no se toma en cuenta el momento que causa eso. Exacto. Muy bien. Supongamos que si hubiéramos iniciado acá con un empotramiento y obviamente aquí existiera un momento. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que el momento es un momento directo aplicado, es una fuerza de primer orden, ¿sí? Entonces, pero es una fuerza de primer orden que se va a manifestar hasta acá en el diagrama de momento flector. Lo que hubiese pasado es que si el empotramiento estuviese acá y yo hubiera tenido aquí un valor de momento, y supongamos que el momento hubiese sido negativo, supongamos que hubiese sido negativo, yo lo voy a dibujar hacia abajo. Aquí sí, miren, no me va a importar. Si es negativo, yo lo tengo que dibujar hacia abajo, ¿sí? Aquí sí no me va a importar. Si es negativo, lo dibujo hacia abajo. Si es positivo, lo dibujo hacia arriba. Aquí sí no me importa. Es una fuerza de primer orden y sí tengo que respetarla. Esto es lo que va a cambiar nada más. Estas áreas sí me van a cambiar. ¿Y cuál va a ser lo diferente ahora? Bueno, que como yo ya acá vengo con áreas, acá no seguiría una línea constante, ¿sí? Sino que como hay un área acá que me está afectando, lo que pasaría es que a partir de acá iniciaría así esto, ¿sí? Iniciaría así, después así, no sé, algo así, ¿ya? Eso es lo que pasaría, eso digamos que sería lo diferente que tendríamos, pero no más, ¿ya? Y casi siempre voy a llegar a 0, ¿sí? En el caso que esté al final, ¿cómo sería? Sería el contrario, es decir, si fuese al final lo mismo, si a usted le da valor de empotramiento, usted dice la reacción acá, ¿verdad? De momento, ¿no? Lo mismo, o sea, si aquí es positivo, positivo, pues si es negativo, negativo. Y lo mismo, aquí hay un área que me está afectando, pues aquí voy a iniciar el diagrama, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase también.
Gracias. Bueno, así sería. Vaya. Punto importante ahora, que ahora lo vamos a hacer de derecha a izquierda, ¿sí? Ahora nos vamos a dar cuenta cómo esto cambia, ¿sí? Permítame. Nos vamos a dar cuenta ahora cómo esto va a cambiar drásticamente. Muy bien. Yo les indiqué anteriormente que si yo analizo mi diagrama de derecha a izquierda, como está acá, yo voy a respetar las áreas que voy a tener. Es decir, voy a respetar su signo. Si es negativa, la voy a graficar hacia abajo. Negativa la grafico hacia abajo, negativa la grafico hacia abajo y la última positiva la grafico hacia arriba. Si aquí iniciara yo con positivo, pues entonces positivo, hacia arriba. Llego a negativo, ahí sí es abajo. Otra vez negativo, más abajo. Se van a dar cuenta que tengo que llegar a lo mismo. No puedo cambiar. Tengo que llegar a lo mismo. ¿Sí? Comprobémoslo. Si yo hubiese iniciado de derecha a izquierda, la primera área que tengo ahí es de menos 6.500. Siempre es un rectángulo. Pasaría a ser un triángulo, ¿no? Y nos dimos cuenta que menos 6.500 que actúa en esos 2 metros me hace llegar a menos 13.000 newton metro. ¿Ya? Que ahí está. Siguiente área, sigue siendo negativa. Es decir, siempre va a ser hacia abajo. Estoy con menos 13.500. Le tengo que restar otra vez esa área que voy a tener ahí, que es de 11.500, que actúa en 2 metros. ¿Sí? Entonces lo mismo, ¿no? 12.500 por 2 metros, es decir, menos 13.500 menos 11.500 por 2, es como que fuese una suma, recuerden, negativos con negativos se suman, llego a 36.000. Permítanme. Sí, permítanme, creo que me equivoqué en un dato. $36.000 tengo que llegar, dígame. Pero que no dijo que cuando era negativo en el de arriba, ¿va? Se tomaría como positivo en este. No. Es que se va a tomar positivo si es negativo cuando va de izquierda a derecha. Ahorita lo estoy analizando de derecha a izquierda. Sí, lo contrario. Si yo lo analizo de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí sí va a ser lo contrario, ¿no? Positivo, negativo, negativo, positivo. Así sí. Pero ahorita yo estoy analizando de izquierda a derecha. Y como les decía, iniciaba con un área negativa, lo voy a graficar hacia abajo, ¿no? Negativo. Menos 13.000 newtons que me daba esto. Lo siguiente es que tengo menos 13.000 newtons y aquí había otra área negativa, ¿no? Y prácticamente se la sumaba, ¿no? Porque a menos 13.000 newton yo le voy a quitar los 11.500, que es lo que actúan en estos 2 metros. Entonces sigo, vean la tendencia hacia abajo. La tendencia sigue, ¿no? Es una sumatoria. Y solo se mantiene el signo. ¿Se comprende? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, sigamos entonces. Entonces llego acá, menos 36.000 newtons. Entonces, nuevamente, menos 36.000 newtons. Le voy a restar la nueva área que yo tengo aquí, que son estos 1.500 newtons que actúan durante estos 3 metros, ¿no? Y digo, menos 36.000 newtons menos 1.500 por 3. Llego, vean, a 40.000 newton, 40.500 newton metros en este punto, ¿no? Y por último, siempre analizando de derecha a izquierda, me topo con un área positiva de 13.500 newtons que actúa en 3 metros, ¿sí? Y como esta sí es positiva y aquí vengo con un valor negativo, pues bueno, menos 40.500 newtons más lo que a mí me dé 13.500 por 3. Llego a 0, ¿sí? Llego a 0. Nuevamente, si lo analizo de izquierda a derecha,
los signos de las áreas van a cambiar. Lo positivo va a pasar a ser negativo y lo negativo va a pasar a ser positivo. Si lo analizo de derecha a izquierda, lo negativo es negativo y lo positivo es positivo. Y me tiene que dar el mismo diagrama. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Bueno. ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? Había mencionado que si no nos da cero es porque nos hemos equivocado. Y si nos da cero es porque lo tenemos correcto, ¿verdad? Efectivamente. Ok. En algún caso les puede llegar a variar a que no llegue cero, pero va a ser un caso, por ejemplo, cuando haya una fuerza puntual aislada. ¿O qué quiero decir con una fuerza puntual aislada? O sea, siempre ambos se tienen que contrarrestar. Pero digamos que ustedes tuvieran una viga así, ¿no? Donde aquí tengo, obviamente, aquí da una reacción, aquí hay otra reacción, ¿sí? Pero aquí hay una fuerza puntual que, si se fijan, realmente está aislada a todo lo demás, ¿sí? A lo mejor aquí no llegue a cero, ¿sí? Pero no voy a llegar indirectamente, ¿sí? En estos puntos donde hay reacciones siempre voy a tener que llegar a cero. Pero lo que sucede aquí más bien es algo distinto, ¿no? Que el diagrama, en este caso, de esta fuerza siempre se graficaría puntual, así, ¿no? Porque en este caso es negativo, iría hacia abajo. Y lo que pasaría es que esto tendría que llegar y se tendría que contrarrestar en la reacción. Pero casi siempre voy a llegar a cero. Siempre tengo que llegar a cero. ¿Sí? Son casos bien particulares y bien aislados los que a lo mejor me puede dar ahí alguna sorpresita. Pero de lo contrario, no. Y en la materia es bien raro que pase. Muy bien, ¿más preguntas? Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, eso ha sido todo por la clase de este día. Espero muchas bendiciones. Y voy a dar una última indicación que se me olvidaba. Indicación para que también quede grabada quienes vean esta clase. Entre mañana y pasado les voy a subir lo que es una guía, pero una guía que va a hacer de la distinta forma. Van a ser aproximadamente 4 vigas o 3, ya estoy viendo ahí todavía cuántas son las que se pueden, las cuales, ojo, permítanme, hay agua. Permítanme, las cuales, como les digo, van a ser desarrolladas en dos formas. La primera es que lo van a desarrollar manualmente, es decir, así como lo hemos hecho hoy. Van a desarrollar la viga y la van a generar manualmente. Y la segunda es que esa misma viga la van a correr con el programa de vigas online, donde ya subí un video y ya subí la web. Entonces, ahí van a comparar cómo tengo que llegar a los mismos resultados y cómo la aplicación me lee todo lo que ya, los resultados que hemos dado, ¿sí? Eso sería parte ya de la nota del tercer periodo, ¿sí? Ya sería parte de la nota del tercer periodo. Bueno, por algo muy sencillo y muy práctico. Que esto viene a complementar lo que yo les decía en el periodo, al final del periodo pasado, ¿no? Que no puedo evaluar los ejercicios, no podía evaluar los ejercicios en aquel momento porque van unidos a este tema. Entonces, aquí se va a generar la evaluación de ambos temas en cuanto a la parte práctica de ejercicios, ¿sí? Así que ahí están pendientes de esa guía que les subiré. Y como les digo, lo que van a hacer es desarrollarlo esto y de ahí desarrollarlo en Vigas Online. Y ustedes lo que tienen que hacer es tirarme las capturas o los pantallazos de cómo del programa les tira a ustedes la viga. ¿Sí? ¿Preguntas?
Sí, ingeniero, disculpe, yo escuché mal o dijo 4 vigas o 4 guías. Vigas. Ah, vigas, ok. Vigas. Usted subiría las indicaciones, ¿verdad? En Moodle. Sí, yo subiría las indicaciones. Ok, muchas gracias. Ingeniero. Diga. De un solo pondré ahí para cuándo es la entrega. Sí, aproximadamente serán 2 semanas. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay más preguntas, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase. Espero que descansen, tengan una bonita noche y que Dios les bendiga.